¿Sabíais que hay demonios escondidos en Genshin Impact? Esta es una de las teorías más sorprendentes que circula entre los jugadores, y hoy te voy a contar algo que cambiará la forma en la que ves el juego para siempre. Porque muchos personajes y hasta lugares tienen nombres que coinciden con demonios del libro Ars Goetia, un grimorio antiguo lleno de seres oscuros y demonios. ¿Coincidencia? No lo creo. Así que quédate hasta el final porque hay cosas que seguro que no sabías sobre Genshin Impact. Pero antes de nada, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Y si te gustan las teorías y el lore profundo de Genshin Impact, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada sobre Genshin Impact. Y dicho esto, atento chaval. Porque sí, en Genshin Impact hemos visto muchas referencias a culturas, mitologías y textos antiguos. Pero familia, ¿sabías que varios personajes y sus nombres provienen de los demonios de Ars Goetia? Pues este libro es del siglo XVII y describe a 72 demonios que sirven a Lucifer. Y lo dicho, en este vídeo vamos a descubrir las conexiones más sorprendentes entre Genshin Impact y este oscuro grimorio, Ars Goetia. Así que comencemos con un nombre que todos conocemos, Paimon. Ya sabéis, nuestra pequeña guía en Genshin Impact. Pues chavales, comparte su nombre con uno de los demonios más importantes de Ars Goetia, que se llama también Paimon, también conocido como Paimon. Pues en este grimorio, este demonio es uno de los príncipes del infierno, leal a Lucifer y ocupa un lugar bastante alto en la jerarquía demoníaca. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con Genshin Impact? Pues chavales, algunos jugadores especulan que Paimon podría traicionar al viajero al final del juego. ¿Por qué? Pues te explico en este vídeo. Míratelo que ahí te explico cómo Paimon nos puede traicionar al final del juego. Y está bastante bien, no digo más. Pero chavales, en Ars Goetia se dice que Paimon es un demonio extremadamente astuto que sigue a su líder hasta el final y luego lo traiciona. Así que familia, podría ser que la diosa desconocida sea Lucifer y que Paimon esté esperando el momento de traicionarnos, o es todo una maldita locura. Y si lo piensas bien, Paimon siempre lleva una corona, algo que parece bastante simbólico, ¿no creéis? Morax, el dios de los contratos en Genshin Impact, o también conocido como Rex Lapis. Y gente, comparte su nombre con un demonio poderoso de Ars Goetia. Este Morax, o llamado también Marax, es descrito como un conde y presidente del infierno. Pero lo más curioso es que está representado con cuernos brillantes y una cara humana. Y esto os puede sonar a Azdaja, el gigantesco ser que aparece en la historia de Morax. ¿Coincidencia? No lo creo. Parece que los desarrolladores de MiHoYo han tomado más que solo nombres de este grimorio. También hay apariencias, gente. Pero ahora vamos con uno de los personajes más recientes, Balan, conocido en Genshin Impact como Balan, que es un NPC ubicado en el estadio de la llama secreta en Natlan. Pues chavales, en Ars Goetia, Balan es un conde y defensor de las puertas del infierno. Y está representado con 3 cabezas, una de toro, una de hombre y una de carnero, además de ojos brillantes y una cola de serpiente. Pues en el juego, Balan no solo actúa como un guardián del estadio, sino que también es el presentador del torneo para ser arconte. Y sí, aunque Natlan es la región de fuego, este no tiene 3 cabezas. Pero chavales, su papel como guardián no puede ser una mera coincidencia, ahí hay algo que ver. Pero ahora vamos con una personaje que todos amamos, Focalor, la arconte hidro de Fontaine en Genshin Impact, que es conocida como la diosa de la justicia. Pues en Ars Goetia, Focalor es un poderoso demonio que ahoga a sus víctimas y hunde barcos. Y chavales, en Fontaine hemos visto misiones relacionadas con el agua y la muerte, lo que sugiere una conexión bastante profunda con este demonio. Así que chavales, podría ser que Focalor en el juego esté inspirada en su homónimo demoníaco. Esto como simbolizando una amenaza constante relacionada con el agua, porque si habéis acabado las misiones de arconte de Fontaine, sabéis que con el agua sí que pasan cosas, así que ahí lo dejo. Ahora vamos con Astaroth, que en Genshin Impact se manifiesta como una diosa que controla el tiempo y el viento, y posiblemente una de las 4 sombras resplandecientes del soberano primordial.
Y en el grimorio Ars Goetia, Astaroth es el gran duque del infierno y parte de la Trinidad maligna junto a Belcebú y Lucifer. Y esta conexión no solo está en el nombre, sino que también en su posición de poder. Parece ser que estos dos tienen un rango altísimo, uno en Genshin Impact y el otro en el rango de los demonios. Sí. Así que os pregunto, ¿podría Astaroth en el juego estar reflejando su contraparte demoníaca en términos de poder y dominio, o es todo una tontería? Pero ahora se viene una leyenda de Genshin Impact, Barbatos, conocido en Genshin Impact como Venti, que es el arconte Nemo que preside Mondstadt. Y en el Ars Goetia, Barbatos es un marqués y duque del infierno, con la habilidad de hablar con los animales similar a como Venti interactúa con Dwalin, el dragón, que le vemos hablando con él. Pero además de eso, Barbatos en el grimorio es el sirviente de Astaroth, lo que sugiere una relación jerárquica similar a la de Venti en el juego. Y no solo eso, es posible que esta relación se haya reflejado intencionalmente en el diseño del personaje, porque no me digáis que no se parece este demonio a Venti. Parece ser que los dos son bardos o algo así. Ahí está, hay referencias. Y ahora vamos con un nombre que seguramente os deje doblaos. Y este es Buer, conocida en Genshin Impact como Naida o la reina menor Kusanali, que es la arconte dendro que preside Sumeru. Pues chavales, en el libro Ars Goetia, Buer es un gran conde del infierno conocido por enseñar las virtudes de las hierbas y plantas, así como por curar enfermedades a los humanos. Y en el juego, gente, Naida está rodeada de flores, controla el elemento dendro y ayuda a los humanos corrompidos, reflejando así directamente las virtudes atribuidas a Buer, el demonio. Así que familia, esta conexión no puede ser una mera coincidencia, no me toquéis los huevos. Y ahora toca uno de los personajes más esperados en Genshin Impact, Agenti, o conocida en Genshin Impact como Guizhón, que es la diosa del polvo que gobernó las llanuras de Guili. Pues familia, en Ars Goetia, Agenti, o también llamado Gusion, es la presidenta de los infiernos, que conoce el pasado, presente y futuro de todo el infierno. Y además, esta reconcilia a muchísimos amigos. Pues en el juego, Guizhón fue amiga y aliada de Res Lapis, lo que refleja la naturaleza conciliadora y poderosa del demonio Agenti. Además, su rol en la asamblea de Guili muestra una estructura jerárquica similar a la de los demonios en el grimorio. Parece ser que estos dos también tienen un rango bastante alto. Pero ahora toca una de las cosas más curiosas que me he encontrado mientras investigaba esto. Es Naverius, que en Genshin Impact se representa como un artefacto descubierto por Albedo y Rinedotir, pero en el juego es conocido como el corazón de Naverius. Y familia, en el Ars Goetia, Naverius es el marqués más valiente del infierno y que adopta la forma de un perro de 3 cabezas y un cuervo. Y sí, aunque en el juego no se detalla mucho sobre su historia, el nombre en sí mismo es una clara referencia, sugiriendo que este artefacto podría tener propiedades o influencias demoníacas ocultas. Así que cuidado, que tenemos también artefactos con nombres demoníacos. Chavales, estamos rodeados de demonios y nadie se ha enterado. Hola, buenas tardes, dale like y suscríbete. Porque ahora se viene una de las gordas, Asmodeus, o conocido en Genshin Impact como la diosa desconocida, que es una de las antagonistas del juego y posiblemente una de las diosas supremas. Pues en el Ars Goetia, Asmodeus es el demonio número 32, un rey poderoso con 3 cabezas, uno de toro, uno de hombre y otro de carnero. Y sí, aunque en el juego no se le han revelado muchos detalles, su nombre y posición sugieren una conexión directa con este demonio trino. Y esto no me diréis que no añade una capa oscura al personaje de la diosa desconocida, que parece ser que es una demonia, el Asmodeus. Tócate un huevo. Pero esperaos que todavía quedan más demonios. He investigado todo y estoy alucinando. Así que el próximo es Osial, que en Genshin Impact es un dios antiguo derrotado por Res Lapis. Pues chavales, en Ars Goetia su nombre es una combinación de 2 demonios, Ose y Belial, formando así Osial, que en el grimorio Ose y Belial representan el poder y la corrupción, respectivamente.
y en el juego Osial fue sellado bajo las olas de piedra de Guiyun, reflejando así el poder destructivo y corrupto de su contraparte demoníaca. Y bueno, aunque su representación física difiere, la esencia de su carácter no puede ser ignorada. Son dos bichos que tienen muy mala hostia tienen. Y ahora vamos con un personaje amado por toda la comunidad de Genshin Impact. Guoba, el fiel amigo de Xiaglin en Genshin Impact. O también es conocido como Marchosius, que eso ya no sé si lo sabíais. Pues en el Ars Goetia Marchorius es uno de los demonios, un gran marqués del infierno fuerte y leal a su mago del infierno. Y gente, en el juego Guoba muestra ser un aliado leal y protector de Xiaglin, reflejando así las virtudes de fidelidad y fuerza atribuidas al demonio Marchosius. Y esta conexión sugiere que Guoba no es solo una mascota, sino una referencia deliberada a este demonio. Y además, como veis, cada uno es un amigo fiel a su mago. Uno es al mago del infierno y al otro a Xiaglin. Así que bueno, ahí está la referencia. Pero ahora es turno de Orobashi, que en Genshin Impact es conocido como el dios de los océanos, un antiguo dios serpiente derrotado por Belzebul. Que aquí también tenemos a Belzebul, que yo creo que no tengo que explicar nada, ¿verdad? Pues en el Ars Goetia, Orobash o Orobashi es uno de los grandes príncipes del infierno. Además, con la habilidad de dar respuestas certeras sobre el pasado, presente y futuro. Y aunque en el juego Orobashi no tiene 3 cabezas, su conexión con el agua y el rol como dios antiguo reflejan las cualidades de Orobash, el demonio, sugiriendo así una inspiración directa en su nombre y características. Ahí está, ahí está. Pero ahora vamos con una de las personajes que prácticamente lo conoces al principio del juego, y esta es Fitch, la investigadora del gremio de aventureros de Mondstadt, que si no lo sabéis, cuyo nombre real es Amy o Amy, pues esta tiene una conexión interesante con el demonio Ami, el de Ars Goetia, ya que en este grimorio Amy es una de las demonias que enseña astronomía y artes liberales, y además le gustan los pájaros, que esto se refleja en el juego con el cuervo de Oz, el cuervo de Fitch. Y gente, esta similitud sugiere que Fitch no solo está inspirada en la estética victoriana, sino que también en las características de este demonio. Que si antes Fitch no era un misterio, con este lore, gente, añadimos una capa de profundidad a su personaje. Sí, muy bien. Pero ahora vamos con el lobo gigante, Andrews, o también conocido como Lupus Boreas en Genshin Impact, que este fue un dios poderoso que luchó contra Decarabian durante la Guerra de los Arcontes. Pues en Ars Goetia tenemos un demonio llamado Andrealfus o Andreus, que es un marqués con apariencia de lobo, conocido por hacer ruidos fuertes y enseñar astronomía. Y chavales, esta conexión no solo está en el nombre, sino que también en la apariencia y habilidades, sugiriendo así que Andrews en el juego está directamente inspirado en este demonio. No me digáis que no, gente, son lobos, no hay más. Y ahora es turno de uno de los bosses principales que nos encontramos al principio de Genshin Impact, Decarabian, el dios de las tormentas en Genshin Impact, que también fue el anterior dios de los vientos antes de Barbatos. Pues chavales, en Ars Goetia Decarabian es el demonio número 69, sí, no hay comentarios. Y un marqués con 30 legiones a su servicio, que domina las aves, conoce las virtudes de las plantas y piedras preciosas. Y en el juego Decarabian no solo controla las tormentas, sino que también tenía un reinado pacífico y amaba a su gente, reflejando así las virtudes atribuidas al demonio del grimorio. Así que esta dualidad entre poder y benevolencia resalta la complejidad de su carácter en el juego, que algunas veces era bueno y otras veces malo. Sí, buenas tardes. Y ya para terminar, el último demonio que se ha integrado a Genshin Impact y además en Atlan. Y esta es Ronova, que en Genshin Impact es el dios que controla el poder de la muerte y una de las 4 sombras de los principios celestiales. Pues chavales, en Ars Goetia tenemos un demonio que se llama Renove, que posiblemente una variante de Ronova, pues este es un marqués y gran conde del infierno, que proporciona leales sirvientes y favores a amigos y además a enemigos también. Y en el juego Ronova otorga fuerza al arconte Piro. ¿Para qué? Para así poder derrotar al abismo.
reflejando así las cualidades de poder y lealtad de su contraparte demoníaca. Pues chavales, esta conexión sugiere que Ronova no solo es un dios de la muerte, sino que también un agente de cambio y poder en el juego. Pero lo más curioso es que el poder del demonio y de Ronova son bastante similares, ya que si utilizas este poder tendrás que sacrificar vidas inocentes, y es más o menos lo que pasa en Genshin Impact con Ronova. Así que ahí está, todo relacionado, todo es una pasada, es una pasada. Y familia, como hemos visto, Genshin Impact está lleno de referencias ocultas y detalles que nos dejan con muchísimas preguntas. Desde Paimon hasta Ronova, cada nombre y característica de estos personajes parecen tener una conexión directa con los demonios de Ars Goetia. No me digáis que no, es que ahí está, aquí está el vídeo. Así que chavales, ¿esto es una coincidencia o MiHoYo ha incorporado deliberadamente estos nombres y características para añadir así una capa más oscura y profunda al lore del juego? Esto es así, ¿verdad? Porque la cantidad de coincidencias es demasiado grande para ignorarlas, esto es imposible de ignorar. Y gente, podría ser que estos demonios tengan un impacto significativo al final del juego. ¿Qué me decís vosotros? Esto puede ser, ¿verdad? Que de repente todos aparezcan como demonios, a tomar por culo. Y si conoces alguna otra referencia demoníaca que no hayamos mencionado, por favor dejadme un comentario. Que en verdad me encantaría saber qué piensas sobre este tema. Y si tienes algún demonio más, por favor escríbelo abajo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que ya te digo yo que no tienen ni idea de los demonios que hay en Genshin Impact. Y se va a quedar flipando, sí, esto ni me lo creo yo, pero bueno, ahí está, ahí está. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.